de su programa, a un nuevo espacio de su programa, La Literatura del Derecho. Con ustedes, su productor y conductor, Miguel Ángel Durán. En esta ocasión voy a hacer una combinación con el tema legal de lo que tiene que ver con la educación. En otra ocasión he tratado sobre la Ley 6697, que es la Ley General de Educación, en algunos tópicos con la Constitución de la República. Quizás no lo haga de forma tan técnica, pero sí para tocar aspectos elementales. En caso reciente aparece un video con respecto a unas menores que circula en todas las redes y se ha hecho viral, en las cuales aparecen las menores en un área de una escuela de una de nuestras jurisdicciones, en donde las niñas muestran, se semidesnudan, se bajan las faldas, para decirlo en un lenguaje más claro y prudente, si se quiere, y muestran la ropa íntima. Al tener el uniforme y al hacerse en una escuela, pues esto ha ocasionado un tremendo escándalo. Y es razonable. Estamos hablando de un centro educativo. Lo lamentable de todo esto, entre otras cosas, es que si se ve, no hay nadie adulta que pueda impedir este tipo de asuntos. Y luego se sanciona al maestro, se sanciona al centro educativo, desde el punto de vista del vox populi, claro. La gente comenta lo que se hace en las escuelas, que no hay control, que las autoridades no están cumpliendo, y satanizan las labores de muchos profesores de manera digna. Fíjense, en nuestra Constitución hay derechos fundamentales. Uno es, por ejemplo, el respeto a la integridad, a la intimidad, entre otros. También nosotros tenemos el Código de Niños, Niñas y Adolescentes de la República Dominicana, que protegen los derechos fundamentales de los niños. Cuando nosotros estamos hablando de estudiantes y de centros educativos, estamos hablando de la Ley 6697. Es decir, estamos hablando de una compilación legislativa que envuelve las situaciones que en una escuela, en una universidad o en cualquier centro educativo pudieran ocurrir, lo que se ventile ahí, cualquier tipo de violación. Estas niñas evidentemente han hecho esto en un centro educativo. Pero, ¿cuál es el primer centro educativo? El primer centro que forma a cualquier niño. Todo el mundo sabe que es el hogar. Endilgarle el problema a los maestros, imputar a los maestros, inculpar a los maestros, precisar alguna responsabilidad a los maestros o al centro educativo o a las autoridades educativas, es muchas veces una gran irresponsabilidad, cuando todos sabemos que la primera educación que debe recibir cualquier niño o niña está en el hogar. Con esto tampoco quiero exculpar el control que deben tener los centros educativos. Pero aquí se necesita la combinación de las autoridades de manera oficial, con los amigos y padres de la escuela, con los profesores, con las direcciones, y establecer una dinámica permanente de supervisión, de vigilancia, para que cosas como estas y otras no ocurran. Se ha dicho por ahí, bueno, no se puede intervenir los utensilios, los bultos, maletas, carteras de las niñas, de los niños, no se puede verificar lo que tienen. Pero todo esto está bien hasta un punto. Está bien hasta el punto de que un niño o niña no se le ocurre llevar un elemento que luego perjudique y trascienda a la sociedad. Entiéndase un arma blanca, como se le denomina técnicamente, un cuchillo o cualquier otra de mala utilidad que pueda afectar a un compañero, compañera, a un maestro o a cualquier autoridad. Entonces, aquí debemos separar los diferentes derechos. Los niños tienen derecho a su intimidad, a su integridad,
Los niños tienen derecho a que no se les presione, que no se les vigile lo que íntimamente tienen. Estamos de acuerdo. Ahora, las autoridades escolares tienen derecho a vigilar, supervisar, corregir, controlar cualquier situación que pueda afectar el área educativa. Entiéndase, cualquier actitud de un o una estudiante que pueda ocasionar problemas. Yo no creo que haya algo más valioso que la vida. La educación, un derecho fundamental, pero la vida lo es todo. Y es lo primero que se debe proteger, la integridad. Recientemente hubo el caso de un joven que agredió a una directora. Pero meses pasados todo el mundo conoció el caso en el interior del país de una amiga que agredió y casi asesina a otra. Y esto que se conoce por redes sociales, porque todo el mundo hoy tiene un mecanismo electrónico de grabar. Pero ¿cuántos casos no suceden a diario en donde no se sabe? Se ocultan informaciones, se desconocen situaciones de agresiones entre alumnos, entre compañeros, peleas, y que en los lugares correspondientes, lógicamente, se establecen las denuncias, se establecen los reclamos de los padres para que las escuelas pongan mayores controles, con gente que merodea también las escuelas. En las escuelas dominicanas están ocurriendo muchas cosas y van a seguir ocurriendo. Y esos eventos internacionales, cuando ocurre, por ejemplo, la masacre de Texas, me parece que fue en estos días recientemente, donde un joven que compra armas en Estados Unidos a cualquier edad, aunque se esté regulando ahora, pero eso tiene muchísimos años, y ametralla a muchos estudiantes, profesores, sin compasión. Nosotros no debemos permitir que esta sociedad llegue ahí. Aquí el sistema educativo tiene que avanzar, tiene que trazar una dinámica y no esperando la politiquería y no buscando la chismografía y el ambiente de dañar imágenes por gremios o otras situaciones. No se trata de nada de esto. Este programa no es para eso. Este programa, como hemos dicho desde siempre, intenta complementar la orientación, intenta que quienes nos vean se mantengan orientados e informados de situaciones que se pueden corregir, que se pueden prevenir, que podemos hacer, que podemos coayudar para poder avanzar, para poder desarrollarnos, tener una mejor sociedad o mejor país. Y en ese camino insistente, nosotros en el aspecto educativo, porque además de abogado también somos educadores, nos preocupa cómo nosotros tenemos, por ejemplo, una jornada extendida. Una jornada extendida que en la mayoría de horas vespertinas, estamos hablando de 8 a 4 de la tarde, en una gran mayoría de centros escolares del país, en la tanda vespertina, en lo que tiene que ver con la hora de las tardes, los estudiantes en la mayoría de centros educativos no tienen nada que hacer. Los profesores están agotados. Hace falta la implementación de una dinámica de instrumentos musicales, porque hay muchos estudiantes, muchos escolares con calidad para aprender música, teatro, clase de teatro, para que vayan ingeniando situaciones que puedan llevarlos al cine o a estudiar un área parecida. La dinámica del deporte, la implementación de canchas, el arreglo y reparación de canchas, profesores de deportes, auxiliares de deportes. Hace falta personal, porque esa mente ocupada de muchos estudiantes de manera constante, si no están en un salón de clases, pues estarán en una dinámica musical, teatral, en una dinámica de creación deportiva, cultural, pero que su mente esté ocupada produciendo. En ese horario, eso ayudaría notablemente a que la educación avance y que nuestros estudiantes no tengan el tiempo de la vagancia y puedan estar
no solo perdiendo el tiempo, sino también haciendo daño o haciéndose daño también. No quiero concluir este programa de hoy sin decir la necesidad también de nuestra educación de tener profesores que sean complementarios al titular en un salón de clases. Un salón de clases con 20, 25, 30, 35 y hasta 40 estudiantes, con un solo profesor o profesora titular, necesita en una educación moderna, en una educación de avance, tener un profesor ayudante que ayude al titular de manera permanente. Este profesor, porque cuando el titular está en la orientación, no está permanentemente viendo lo que hacen los demás. Pero ese otro profesor, ayudante, suplente, complementario, asistente si se quiere, la denominación puede aparecer más adelante si no se gusta ninguna de las que utilicé, pero que ayude, colabore con el titular de la materia, del curso, del nivel, y esté en la vigilancia de los estudiantes, en lo que están haciendo los estudiantes mientras el maestro titular está dando las orientaciones debidas o está haciendo un trabajo con un o varios estudiantes de forma particular dentro del salón de clases. Se necesita más que un simple profesor. Cuando digo simple no es denigratorio, digo en el aspecto físico, presencial. Se necesita que haya otro profesor que complete la vigilancia, la supervisión, la orientación, que ayude, que no se agote esa dinámica, que se mantenga activo, que se establezcan reglas, porque eso es fácil, establecer reglas en donde el sustituto, asistente, complementario, la denominación que se adquiera, entienda que el titular es el titular y que no debe jamás haber irrespeto, sino es un comportamiento en donde tiene que haber una colaboración para que se mantenga el orden, para que se mantenga la atención, el respeto, el trabajo, la disciplina, la orientación y la formación de los estudiantes llegue de una forma más contundente. Otro punto a tratar, porque es creación, existen los mecanismos. El problema es que haya la disposición de hacerlo. El Infotep tiene muchos técnicos que ha preparado y está preparando. Se debe establecer que muchos de estos técnicos vayan a las escuelas en una coordinación regional, distrital, en una coordinación de mayor personal que esté para eso, no solamente para estar en un salón de clases dirigiendo una materia o dirigiendo un grupo, sino también de coordinación, pero no de coordinación solamente interna, sino también externa, buscando técnicos para que en escuelas, en diferentes jornadas semanales, se puedan dar cursos de electricidad, se puedan dar cursos sobre reparación de tuberías, de acueducto, se puedan dar clases, por ejemplo, de belleza, de estética a las niñas y a quien guste, entre otros cursos técnicos que pueden ser complementarios en esa tanda vespertina o tanda extendida, como se le ha denominado. Pongo aquí estas situaciones porque unas y otras pueden contribuir a esa desocupación, a ese mecanismo de vagancia que imperan muchísimos estudiantes por el hecho de que hay horas en donde no tienen nada que hacer, no porque los maestros no hayan cumplido. El problema es que los mecanismos, los medios con los que cuentan las escuelas, los recursos en muchas ocasiones, el material en muchas ocasiones y el personal no ha sido debidamente llevado, coordinado, preparado, establecido para que los estudiantes en toda una jornada extendida puedan haber recibido una educación más completa. Nosotros como país estamos obligados, para que haya un verdadero desarrollo educativo, un avance educativo, a que se inviertan verdaderos recursos en arte, en música, que hay muchos creadores de dembow y de ritmo, pero con el satirismo de las palabras vulgares y de otras cosas más, cuando podemos poner a producir esos muchachos artes musicales de otro nivel, de otra magnitud, pero para eso hay que invertir, llevar recursos, trompetas, trombón, tambora, tener un control en las escuelas con respecto a eso. Hay que estos muchachos tenerlo trabajando
para que ellos técnicamente vayan identificando una área productiva en su comunidad, en su sociedad, que sepan manejar un martillo, que sepan manejar un serrucho, que sepan manejar un alambre eléctrico, cómo agarrarlo, cómo tomarlo para no cometer errores o que sus padres no tengan que estar contando con otros personajes que le van a robar en sus hogares. Hay muchas deficiencias, se dilapidan recursos, la botadera de agua, llaves que pueden ser corregidas si un alumno de esto está preparado técnicamente porque ha recibido un taller en su escuela, en esa tanda vespertina, en esa tanda extendida, ha recibido un taller de orientación, de preparación en alguna de esas capacidades técnicas. Ustedes verán cómo vamos a cambiar. No vamos a satanizar lo que pasó y lo que ha ocurrido en muchas ocasiones en nuestras escuelas. No vamos a satanizar eso. Pero sí debe servir de orientación y de reflexión que casos como estos no continúen ocurriendo. Y para ello debemos de ir preparándonos efectivamente. Estas son ideas que yo sé que son precisas, concisas y que pueden materializarse siempre y cuando haya interés y las autoridades y todos los organismos que tienen que ver con esto intervengan y pongan de su parte. Nosotros estamos en la disposición de cooperar con el sistema educativo siempre y cuando se nos busque de forma totalmente gratuita. Podemos aportar muchas ideas porque, modestia aparte, tenemos muchos años como educador a nivel superior, pero siempre hemos estado mezclados, vinculados a la educación de forma permanentemente, enterándonos de lo que acontece en las escuelas, visitando escuelas, viendo cómo se maneja todo eso. Da pena que muchas veces hay autoridades que llegan a ciertas posiciones regionales, distritales, etcétera, y simplemente se acomodan a lo que hay y no hay más nada, cuando nosotros debemos y tenemos que poder producir, poner a producir la capacidad de nuestros estudiantes, ocupando el tiempo precioso en actividades que mañana le van a servir a la patria. Primero a ellos, por su bien, y luego a la patria. Y vamos a dejar las lamentaciones de casos como los recientemente acontecidos. Esperamos que estas orientaciones y reflexiones que hemos hecho sean bien vistas, sean correctamente interpretadas y no se politicen, porque ese no es el interés nuestro. Muchas gracias por su atención. Si le gustó el programa, no olvide darle like, reprodúzcalo, suscríbase para continuar produciendo este tipo de contenidos. Muchas gracias por su atención. Bendiciones.